Hola, muy buenas noches, muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Javier y hoy estamos hablando de inteligencia emocional. Vamos con la primera área intrapersonal y estamos hablando de el autoconcepto. Es lo que vamos a hablar el día de hoy, autoconcepto, y quizás toquemos otro punto que será independencia, pero primero hablaremos de autoconcepto. Y Vale, hoy pues estoy bastante alegre y también emocionado porque Karina va a estar por aquí eh, comprometida con los domingos para estar leyéndonos, ¿verdad? Sobre la inteligencia emocional. No vamos a profundizar demasiado en lo que es autoconcepto, vamos a tratar de ser sencillos y prácticos al respecto y luego ya continuamos. Por hoy quiero presentarles a Karina y Karina es nuestra lectora de hoy. Adelante, Karina. gracias, señor Víctor, gracias, compañeros. Pues sí, aquí tengo la lectura, el texto de lo que se refiere al autoconcepto. Sin embargo, tengo entendido que vamos a repasar un poquito de lo que venimos la semana pasada, que fue nuestro primer domingo de iniciar en Vespertinos el grupo. Y voy a retomar la lectura desde el principio. Así que allí les dejo saber mi lectura. Sigue siendo las 5 áreas emocionales. La primera área, como dice el compañero Víctor, área interpersonal y corresponde al ítem de asertividad. Y se lee que la asertividad es tu habilidad para expresar tus sentimientos y pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás. Recordando eso que fue el tema del domingo pasado, hoy retomamos el siguiente punto de esa área, que es el autoconcepto, que se refiere es tu capacidad para aceptar tanto tus aspectos positivos como negativos en ti, tus limitaciones y tus posibilidades, manteniendo tu autorrespeto. Finalizada la lectura. Gracias. Gracias, Karina. Muchas gracias. Bueno, el área es intrapersonal. INTRA, intrapersonal. La segunda área es interpersonal. Intrapersonal porque vamos hacia adentro de nosotros. Interpersonal es cuando vamos hacia otras personas. Bueno, aquí está hablando de autoconcepto. Debemos de tener el requisito que nos dice el programa de recuperación, que para recuperarnos necesitamos ser rigurosamente sinceros con nosotros mismos, autocríticos con nosotros mismos. Así que cuando estamos hablando de esta, de autoconcepto, estamos hablando de dos temas importantes, interesantes y básicos para nuestro desarrollo. Veamos qué es esto interesante y básico para nuestro desarrollo. Primeramente, es el autoconcepto, pero antes del autoconcepto está la estima personal. Cuando nosotros estamos hablando de autoestima, amor propio, amor hacia mí mismo, ¿cómo es que nosotros dejamos de amarnos a nosotros mismos? ¿Cuándo o cómo nos perdimos en ese tema? ¿Cuándo empezamos a ser autodestructivos? El cuarto paso hace una pregunta que merece una respuesta. Y este cuarto paso nos habla en su interior, nos hace la pregunta,
cuándo y cómo se deformaron los instintos naturales o el instinto natural. ¿Cuándo y cómo se deformaron nuestros instintos? Para esto necesitamos recordar que cuando nosotros nacimos con una mentalidad en blanco. No sabíamos razonar, ni siquiera pensar, pero pensábamos, pero no sabíamos. ¿Y razonábamos? No, no razonábamos, porque había que desarrollar información en el bebé para que tuviera una formación. Pero el bebé nació con un amor propio, ¿sí? Un, un egocentrismo bondadoso o un narcisismo bondadoso, como dice el doctor Campbell en su estudio de el yo. Por eso, si hemos nacido con un amor propio, ¿en qué momento se deformó ese amor propio? ¿Cuándo el instinto se salió del lugar? Bueno, como nosotros nacimos prácticamente con la mente en blanco, no podíamos defendernos de nuestras emociones ni de nuestros sentimientos. El instinto estaba desarrollando una defensa, pues el instinto de conservación que conserva la integridad humana, físico, mental, emocional, ¿verdad? Sexual. Entonces, el instinto estaba tomando las riendas, el control del bebé. Los padres no podían tener control internamente dentro del bebé, pero entonces esos instintos que seguían por el deseo y por el placer, cuando el bebé sentía placer o deseo, el instinto iba grabando ese sentimiento, esa emoción, la iba grabando. Y como el instinto no razona y no piensa y se guía por una emoción, entonces él no podía valorar si la caricia que el adulto estaba haciéndole al bebé era moral o inmoral. Ni tampoco el bebé lo entendía. No sabía lo que era moral o inmoral. El bebé estaba a merced de los adultos. Así que fue absorbiendo conocimiento. El bebé no puede identificar quién es mamá o quién es papá, o tíos o tías o primos o primas. No, eso tiene que aprenderse. La moral es la que nos ayuda a poner límites. De esta manera, nosotros también aprendemos a desarrollar, más que desarrollar, aprendemos nosotros a amarnos a nosotros mismos, porque no nacimos con aprendizaje. Venimos íntegros en un amor propio. Estábamos saliditos nuevos de paquete, pero conforme nosotros fuimos integrándonos a la sociedad, a la primera sociedad, nuestra familia, los instintos iban desarrollando memorias de placer. Y así formaron un concepto interno errado, equivocado, sobre qué es lo que nos gustaba y qué es lo que no nos gustaba. Ellos en realidad no podían defendernos, pero hacían estrategias para defendernos del medio. Cuando nos sentíamos mal ante una situación, un grito, un miedo,
El instinto salía para ayudarnos a hacer una estrategia, para calmarnos o ponernos en un rincón de comodidad. Íbamos aprendiendo las emociones. Todavía no desarrollábamos el lenguaje, todavía no aprendíamos a razonar. Pasamos de los 0 años aproximadamente hasta los 12 años y aprendemos a medio razonar. Ya discutimos con mamá, con papá, y ya queremos hacer nuestra propia voluntad siempre. Pero ellos tenían que corregirnos y tenían que dirigirnos para aprender a convivir con otras personas, porque no sabíamos ser socialmente activos. Así que manifestábamos en nosotros un egoísmo que parecía innato. Pero la verdad es que el instinto se había desbocado. Y ahora teníamos que corregir al instinto. Pero eso no lo entendíamos. Por la educación que los padres nos dieron y por el aprendizaje, los juicios, aprendimos a tener virtudes, pero también reforzamos los defectos. Así que invariablemente poseemos virtudes y defectos por aprendizaje. Esos defectos de carácter, la falta de amor propio, el estar desbocados los instintos, ellos nos gobernaban a nosotros. Por eso nosotros nos volvimos con defectos de carácter. La soberbia, la gula, la pereza, la codicia, la avaricia, el miedo, el dolor, el miedo y el dolor, como la ansiedad y el temperamento, son energías que están implícitas en el instinto natural para apoyarnos. Pero si nosotros no controlamos estas cosas, el miedo, el dolor, la ansiedad, el temperamento, entonces no tenemos un carácter, tenemos un mal carácter. Estamos fuera de control y tenemos defectos de carácter, un mal carácter. Tenemos que aprender a controlar al instinto natural. ¿Para qué? Para que volvamos al amor propio. Ese amor propio que no podemos conocer o entender o saber porque se deformó cuando nosotros nacimos e íbamos creciendo y dejando atrás la ignorancia y aprendiendo a conocer cosas, aprendiendo a tener lenguaje, poniéndole a los videos y a los audios que teníamos internamente, poniéndoles nombre. Así que ahí aprendimos el lenguaje, luego aprendimos conceptos, ideas y aprendimos a razonar. Llegamos a tener un juicio incorrecto y con ese juicio incorrecto juzgamos a mamá, a papá o los actos de los demás. No éramos justos, no podíamos serlo, no teníamos la capacidad para eso. Por esos pensamientos torcidos infantiles llegamos a enfermar nosotros. Si el instinto estaba desbocado, nosotros con nuestras deformaciones y malos juicios infantiles deformamos más estas cosas, torcimos nuestras mentes
hacia una forma de pensar destructiva, como dice el primer paso. Teníamos que encontrar esos males más profundos. Bien. Entonces, la autoestima. La autoestima es el amor propio. Cuando yo me reconozco en mí mismo, ¿para qué soy bueno? Cuando me reconozco en mí mismo, ¿para qué sirvo? ¿Para qué funciono bien? Cuando desarrollo en mí mismo la habilidad de no competir con las personas, porque no estoy aquí para competir con las personas. Eso es lo que nos enseña la sociedad. Pero la realidad es que la competencia no es buena. Lo que importa en realidad es mi crecimiento interior. Porque una competencia me puede dar una derrota o una victoria. Y si me da una victoria, creo que estoy por sobre los demás y que soy mejor que todos. Tal cosa es irreal, porque esa competencia solamente marcó algunas cosas en ese momento de la historia. Pero puede repetirse la competencia y puede ser que esa vez estés derrotado. Y esto no significa que no tengas potencial para ser una mejor persona o que esa derrota sea, sea que tú eres malo porque tuviste una derrota. No, no, en ninguna manera. El amor propio entiende eso. Yo no compito para ganar en sí y creer que soy grande sobre otros. Compito para superarme a mí mismo, contra mí mismo. ¿Por qué? Porque si tengo una idea equivocada de derrota y victoria, entonces me voy a deprimir. Y luego mi soberbia va a hacer que me esfuerce más, pero no va a ser por humildad, sino porque mi orgullo se vio lastimado y entras en una carrera de enfermedad emocional. Al competir con humildad, es decir, reconociendo las habilidades de otros y mis propias habilidades, pero compito con los demás, pero no estoy compitiendo en realidad contra ellos, sino estoy compitiendo contra mí mismo. Y con humildad puedo aceptar la derrota y con humildad puedo aceptar el haber ganado y agradecerles a las personas porque las personas que han competido, ellos hicieron su mejor esfuerzo y sin la ayuda de ellos, yo no hubiera podido ganar el trofeo. ¿Qué puede hacer una persona que dice que va a competir si no tiene un contrincante? El hecho es que dentro de mí necesito trabajar contra mí mismo para lograr tener una victoria en humildad, entendiendo que esa victoria es efímera, es efímera. Hoy tienes una victoria, mañana ya no hay. Para tener una corona necesitamos encontrar problemas o situaciones que resolver y poder obtener una victoria. En muchas de las ocasiones, la derrota no es derrota, sino que es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Cada derrota me da más sabiduría que el hecho de saber en lo que yo ya soy bueno. Cada derrota me ayuda más
que en lo que ya sé, en lo que es bueno, en lo que he triunfado, en lo que he podido lograr. Lo que yo puedo lograr, hasta ahí voy ganando. Pero las derrotas me dan nuevas victorias sobre mi propia persona, sobre mi estima personal. Cuando una persona se siente derrotada, deprimida, no sabe manejar el estrés y todas esas cosas, es porque su estima es baja. Es decir, no tiene un valor real de sí mismo. El valor se lo pone la sociedad que le rodea. Y como se siente desvalido, es decir, no tiene un valor propio, entonces pretende que lo de afuera le dé el valor que necesita. Un amigo, una novia, un esposo. Y buscamos equivocadamente las cosas. ¿Por qué no? El valor no me lo dan ellos. El valor lo tengo que desarrollar yo en mí, mi estima personal. Y aquí, en esto, viene el autoconocimiento de nosotros mismos y empezamos a desarrollar un concepto de nosotros. A veces tenemos un concepto errado, que no servimos, que no nos quieren, que nos abandonaron, que nos hicieron daño, que nos lastimaron, que acabaron con nuestras vidas. Todas esas palabras de conmiseración no sirven, no sirven como autoconcepto. Es un concepto denigrante de la propia persona. Y por eso todo le hiere y todo le lastima afuera de ella. ¿Por qué? Porque no tiene una estima protegida. Necesita tener un autoconcepto claro de sí mismo, ni más alto ni más bajo, tal como soy. El autoconcepto es como verse al espejo. Tú cuando te ves al espejo, tú no ves tu corazón, no ves tus tripas, tampoco ves tu tórax, tus huesos, tus nervios. Internamente no los ves, no los ves, pero ves tu físico, tu cubierta, tu cara, tu rostro, tu piel, tus manos, todo lo que tú eres. Lo ves claramente y puedes decir cómo eres, físicamente cómo eres. Bueno, pues yo soy, uh, tengo barba, mi barba es blanca, mi cabello es cano, mi piel pues es blanca, pero por el sol se torna como media morena. Mm, Mido 1,67, ¿verdad? Y así podemos dar una descripción de esos valores externos. Y en base a esos valores externos y la condición de nuestra autoestima, nos valoramos. El problema es cuando tienes una mente competitiva, porque ves a otra persona y consideras que es mejor que tú. Te conviertes en juez y verdugo de ti mismo. ¿Por qué? Porque tienes un concepto más bajo, estás dándole más valor a la otra persona que a tu propio cuerpo. Y para ti es más importante tu cuerpo y debería de tener más valor para ti tu cuerpo que el cuerpo de otra persona. Aunque la otra persona puede ser más estética o atlética, ¿verdad? Pero tú no eres esa persona, tú eres esta persona y tienes que aceptarte tal como eres y no dejarte inhibir por la competencia o pensar que te van a rechazar porque, porque eres gordita, porque eres gordito, porque tienes una estatura más baja de lo común, ¿verdad?
o porque eres demasiado alto. No, no. Debemos amar lo que tenemos. Debemos de darle un valor completo y total al 100% de lo que tenemos. Si podemos mejorar lo que tenemos con el ejercicio, pues qué bueno, ¿no? Como tener músculos, tener resistencia, etcétera. Y es bueno y es saludable. Pero competir mentalmente con otras personas, no, no. ¿Por qué? Porque me menosprecio a mí mismo. No me amo, no me quiero. Cuando nosotros hablamos de esa estima personal, pero vamos teniendo un autoconcepto claro de nosotros mismos, entonces vamos aprendiendo a amar. Recuerdo que uno de mis maestros de metafísica decía, Víctor, cuando entres al baño a darte una ducha, cuando entres al baño a darte una ducha, vele diciendo a tu cuerpo cuánto lo amas y luego pídele perdón por el maltrato que le has hecho. Dile, háblale a tus pies, son preciosos porque sin ustedes no podría caminar. Háblale a tus ojos. En otras palabras, valora lo que tienes. Valora lo que tienes. Ámate, porque no hay otra persona como tú, físicamente hablando, no. Podrán tener las mismas cosas, pero no son como tú. Tú eres diferente. Tú haces la diferencia. Entonces, también podemos hablar del amor que nos tenemos a nosotros mismos en otros asuntos. Cuando vamos teniendo un autoconcepto es cuando me doy cuenta para qué soy bueno. Bueno, practiqué la electricidad, la plomería, practiqué la electrónica, porque fueron las cosas que me gustaron. Practiqué el periodismo, la investigación, porque esas cosas me gustaron. Estudié psicoterapia Gestalt para resolver problemas de primer nivel. Estudié el comportamiento humano, independientemente a que yo hubiera estudiado eso. ¿Por qué? Porque desde la adolescencia he sido autodidacta, o es decir, he aprendido a aprender y también desarrollé cursos para enseñar, para instruir a las personas. Estudié teología, antropología social, porque eso me gustaba y me gusta hasta el día de hoy. Entonces, todas esas cosas, todo ese conocimiento me ha ayudado en la vida. Me ha ayudado de muchas formas para irme dando formación de una estima personal regulada. Entonces, cuando estoy con las personas, a veces las personas pues se cohíben un poco, pero entiendo que es su baja estima, que no soy yo, porque yo no estoy tratando de estar sobre ellas, ni por debajo de ellas, sino al nivel de ellos. Cuando aprendimos del lenguaje infantil, decíamos, bueno, es que el niño no puede entenderte desde tu perspectiva, porque tú tienes muchos años de vida y conocimiento que el niño no tiene. Pero si quieres instruir al niño, bájate a su nivel y enséñale cómo él aprende, jugando, contándole historias, y él aprende así.
Nosotros también aprendemos así. Tenemos que aprender a desarrollar el amor propio y tener un concepto claro de nosotros mismos. El autoconcepto es la formación intelectual y la valorización de nosotros mismos. Cuando una persona tiene un alto concepto de sí mismo, un alto concepto de sí mismo, pero que no está basado en su propia realidad, es un egocéntrico. Por ejemplo, hay programas que se dedican a revisar el IQ de los jóvenes y hablan y dicen, a través de exámenes, logran entender que esa persona tiene un IQ elevado. Es decir, que tiene una habilidad intelectual para realizar ciertas acciones. El hecho de tener un IQ elevado no te da inteligencia emocional. Te está hablando de un potencial que tienes. La mayoría de las personas que tienen IQ elevado son por personas que tienen muchos problemas, principalmente emocionales. Cada vez que alguien me decía que tenía un IQ elevado o que los padres se sentían orgullosos porque tenía un IQ elevado, ¿verdad? No entendían que no era una cuestión de decir, este es más grande que aquel, o este es mejor porque tiene un IQ elevado. No, tiene un potencial intelectual, pero ese mismo potencial puede destruirlo. No es inteligencia emocional, es el desarrollo de habilidades prácticas, pero no es inteligencia emocional. Cuando nosotros desarrollamos inteligencia emocional, estamos desarrollando una autoestima personal y estamos desarrollando un autoconcepto de nosotros mismos, una idea clara de quién soy yo. ¿Sí? Yo no soy lo que he estudiado, yo soy lo que he logrado. Eso es lo que yo soy, lo que he logrado. Y a veces me pongo a pensar cómo he logrado el hecho de ya no estar amarrado a tantos pensamientos y a tantas situaciones, dejando cada cosa en su lugar y dedicándome a hacer lo que yo quiero hacer, lo que deseo hacer. Me digo, ¿cómo es posible? Si yo veo al Víctor de 20 años con deseos de suicidarse, con un autoconcepto nulo, inservible y con una estima destrozada, confundido en medio de un mar de conocimiento, pero confundido, sin saber qué hacer, cómo desarrollarme. De aquel Víctor a este Víctor, a los 64 años, ya no es el mismo. Las cosas han ido cambiando y ahora tengo dominio propio en algunas áreas de mi vida. Y eso me hace sentir bien. ¿Por qué? Porque he estado logrando lo que he estado deseando, cambiar mi manera de ser. Estoy aprendiendo a hacer lo que yo quiero ser. No es lo que quiso o lo que me hizo la sociedad o como me formó mi mamá. No, no. Mi madre me impartió la vida, pero yo he trabajado para darme una nueva formación, una nueva manera de ver las cosas, una nueva manera de vivir. Entonces,
Por eso soy mejor que otros. No, no, sino que mi amor propio hace que ame a mis prójimos para que también disfrute de lo que yo disfruto. Entonces, quiere decir que yo estoy en mi autorrealización. Estoy en mi autorrealización. Todo bajo la perspectiva y la proyección de un Dios amoroso. El autoconcepto. ¿Cuál es la diferencia entre autoconcepto y autoestima? Es que la autoestima se refiere a lo que yo siento, pienso, creo o supongo de mí mismo. Y el autoconcepto es la valoración clara y definida de lo que soy, de lo que tengo, de lo que soy y de lo que puedo alcanzar a ser. El autoconcepto fortalece a la autoestima y el autoconcepto no permite que los demás me pongan valores. Es decir, que si una persona viene y me quiere bajar la estima a mí, diciéndome muchas tonterías las que me quiera decir, ninguna se las voy a creer. Le escucharé pacientemente y quizás me sienta molesto en cierto grado, pero puedo controlarlo. Pero entiendo que toda la basura que me está diciendo es una mentira, no es una realidad, es una mentira. Es un falso concepto que esa persona tiene de mí. El verdadero concepto lo tengo yo. El verdadero valor está en mí porque yo me conozco y no soy lo que dice esa persona. Si alguien te dice rat, tú le crees porque te dice rata. ¿Qué has visto al espejo? ¿Tienes cara de ratón? ¿Tienes cola de ratón y patas de ratón? Entonces no eres eso, ¿no? Yo no soy eso. Y si te dice cucaracha, tampoco. Yo conozco las cucarachas y las puedo poner a un lado de mí, así, esta es una cucaracha y este soy yo. ¿Me parezco? No, no me parezco nada. Yo no soy cucaracha, ¿no? Entonces, todas las palabras negativas que pueden decirme una persona, yo tengo una salida positiva para ellas. No me hacen daño, no me hacen daño. Y que una persona se decepcione de mí, tampoco me hace daño. ¿Por qué? Bueno, porque ella creó una imagen e idealizó una imagen, lo que yo no soy. En otras palabras, no me conoce en realidad. Por eso se forman ideales, falsos ideales. Y luego viene la caída, ¿no? ¿Sí? Si tú elevas a una persona, luego se cae. Y viene la desilusión. ¿Por qué? Porque no lo viste tal cual era, no te acordaste que es un ser humano que se equivoca, no te acordaste de que esa persona no es perfecta, no te acordaste de eso, que tú mismo no eres perfecto. Entonces estamos desarrollando un carácter, un concepto claro de nosotros mismos y estamos aprendiendo a vencer al instinto natural y vamos gobernando, aprendiendo a gobernar nuestras áreas. Y el instinto empieza a trabajar para nosotros. Al instruir a la mente sobre los valores, la mente me valora más, ¿verdad? ¿Saben ustedes cuando agarro a mi mascota, a la perrita entre mis brazos y le digo cuánto la quiero, cuánto la amo, etcétera, ¿no? Sí, y se me queda bien, así nomás, ¿verdad? O a veces saca su lengüita, ¿verdad? Y trata de darme un beso. Bueno,
Esa expresión de amor yo la necesito. Quizás la perrita no tanto, pero yo sí la necesito. Necesito decirle a alguien que le amo, que le estimo, y necesito demostrar la estima, la confianza, el amor a alguien. Por eso eh, nos sentimos bien. Nos sentimos bien porque siempre estamos hablando de eso, de amor. Hace unos días pasé por el mercado para comprar hígado porque me dijeron que la perrita, pues si comía hígado, pues le iba a ayudar bastante. Entonces fui y compré, ¿no? Y como soy exagerado, compré 3 kilos de hígado. Pero en ese momento me acordé de un amigo que está enfermo. Y dije, dame otro, un kilo aparte, por favor. Y fui con él y le di al hígado. Mira, para que te pongas bien. Te digo una cosa, es que a mi perrita le recetaron que comiera hígado porque se ponga bien. Y te traje a ti también. ¡Ah! Se rió él nomás, ¿verdad? Sí, pero no, es broma. Pero eso es así, ¿no? O sea, debemos de manifestar amor, cariño, aprecio a a las personas que tenemos, y ser agradecidos con Dios, con nosotros mismos y con otras personas. ¿Qué me diría mi cuerpo? Quizás mi cuerpo me diga gracias, o quizás mi cuerpo me reclame y me diga, oye, no me trates mal, ¿no? ¿Qué te diría tu cuerpo a ti? ¿Verdad? Mejórame, ayúdame. ¿Qué te diría tu cuerpo? Entonces, cuando nosotros tenemos un diálogo interno, porque pues, a veces yo aquí ando platicando solo, ¿verdad? Pero me gusta hacerlo. Y a veces mi vecino me escucha ahí que estoy hablando solo, ¿no? O que estoy hablando con el perrito o eso. Pero claro que los perros no me entienden, ¿no? Pero ahí están, saben que les hablo a ellos, pues mueven sus colitas y eso. Pero ese es amor, eso es amor. ¿Por qué? Porque si yo soy en mi casa amoroso, también lo soy en la calle, también lo soy con mis amigos, también lo soy. Entonces, no vivimos de máscaras, no vivimos de máscaras. Nos hemos quitado la máscara para ser nosotros ante el público, presentarnos tal cual somos. Si me quieres, me aceptas. Si no me quieres, no me aceptas. Está bien. Amo a los que me aman y amo a los que me odian. A los que no me quieren, los amo, y a los que me aman, con mayor razón. Respeto los sentimientos de cada quien, las formas de pensar de cada quien, porque yo tengo un concepto personal de mí mismo, en mis propias luchas y en mis propios progresos. Y cuando tenemos ese concepto definido, podemos engrandecerlo, pero nunca va a ser para superar a una persona, sino para mejorar nuestras relaciones humanas. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esto de la autoestima y el autoconcepto, porque no podemos hablar de autoconcepto si no hablamos de autoestima, ¿sí? Que cuando tenemos bien colocadas estas cosas, pues nos llevan a una autorrealización. Es maravilloso eso. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra charla para que ustedes compartan su experiencia, fortaleza y esperanza. Y si tienen alguna duda, pueden también preguntar y con mucho gusto
compartiremos una respuesta en base a la literatura y la experiencia.